I'd like to turn our attention to the book of Nehemiah, chapter 1. Quiero que en sus Biblias que hablan sus Biblias a Nehemías, el capítulo 1. As we go into the new year of 2025, our focus will be on one of our church values. Nuestro enfoque para el año 2025 va a ser uno de nuestros valores acá en Misión de Benecer. And the value is equip. Y el valor que tenemos, uno de los principios que tenemos aquí en Misión de Benecer es equipar, To equip. equipar, To equip for ministry. equipar para el ministerio, To equip for service. para servir, To equip for living lives that give honor and glory to God. equipar para las vidas que den honra y gloria a Dios. How many of us know we need to be equipped to live our lives for God in this day and age? ¿Cuántos saben que tenemos que estar equipados para vivir una vida que honre a Dios en nuestros tiempos? We need to have the right tool, Tenemos que tener las herramientas eficaces. like the Word of God. Primeramente, la palabra de Dios. We need to be equipped with a prayer life and a worship life. Tenemos que estar equipados con una vida de oración y adoración a Dios. We need to be equipped with communities surrounding us. Porque la comunidad siempre esté a nuestro alrededor, que esté equipada para servir a Dios. These are some examples of the kind of equipping that we need. Es un ejemplo de la manera que Dios quiere que estemos equipados para servirle. We need to be equipped with discipleship, Con el discipulado, encouraging one another in faith. animándonos los unos a los otros en la fe. These are examples of what it means to be equipped. Son ejemplos de lo que significa estar equipado. And in the book of Nehemiah, Y en el libro de Nehemías, this passage is particularly fitting for today. este pasaje bíblico es muy indicado para nuestros acontecimientos en nuestros alrededores. Because this passage is addressing a specific situation. Porque este pasaje bíblico está explicando una situación específica. And that situation is this: Y la situación es la siguiente. very much like our current city, De la misma manera como nuestra ciudad, Jerusalem was in ruins. también Jerusalén estaba en ruinas. The walls were broken down and destroyed. Los muros estaban destruidos. The city was set on fire, La ciudad había sido prendida en fuego. and nobody did anything about it for 70 years. Y por 70 años nadie hizo nada para reparar nada. The people of God were exiled from Jerusalem and taken to Babylon. El pueblo de Dios se había exilado de Jerusalén y habían sido llevados cautivos a Babilonia. So a couple generations have passed in between when they used to live in Jerusalem. Habían pasado varias generaciones desde que se habían ido de Jerusalén como captivos en Babilonia. That's the setting for the passage that we're going to read right now. Eso va a ser de lo que vamos a hablar ahora. So let's look at Nehemiah chapter 1, starting in verse 1. Entonces vemos en Nehemías capítulo 1, versículo 1. When you have it, please say amen. Cuando lo tenga, diga amén. The words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev in the 20th year, while I was in the citadel of Susa. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa. Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. So this is the beginning and the setting of the book of Nehemiah. Y ese es el principio de la manera que describe el estado que estaba Jerusalén en el libro de Nehemías. So who was Nehemiah and where was Nehemiah?
quién era Nehemías y a dónde estaba Nehemías. Well, what we know from the word of God is that Nehemiah was in Persia, Por medio de la palabra vemos que Nehemías estaba en Persia, miles and miles away from Jerusalem. muchas millas de distancia de donde estaba Jerusalén. Nehemiah was a high ranking official in the government of Persia. Era un oficial de alto rango en el gobierno de Persia. In fact, he lived in the king's palace. Es más, él vivía en el palacio del rey. I don't know how to say this in Spanish, but he was the cupbearer to the king. Él era el copero. All right. Del thank you, rey. Mr. Edgar. So when we understand this title, Cuando nosotros entonces entendemos este título que tenía él, it wasn't just someone who was who tested the food and the drink for the king. no solamente era el que probaba antes que comiese y bebiese el rey, It meant that the king had a lot of trust in this person. más bien indicaba de que el rey tenía mucha confianza en él. In fact, scholars believe that the title cupbearer was kind of like what we would call today a chief of staff. Es más, el título de copero más bien sería una persona de muy alto rango en el gobierno, Perhaps second in command in the entire nation. quizás como un vicepresidente. The king would confide in this person. El rey confiaba en esta persona. The king would seek counsel from this person. Él también le pedía consejería a esta persona. The king would give authority and leadership to this person. Le daba autoridad y también para liderar a esta persona. And that was the rank that Nehemiah held. Este era el rango y el título que tenía Nehemías en el palacio del rey. He was a Jew in a foreign land, Era un judío en el extranjero, but God had favor on his life. pero el favor de Dios estaba sobre Nehemías. Kind of like the story of Daniel. Casi como vemos en la Biblia también la historia de Daniel. And Nehemiah was elevated to a very high position. Nehemías había sido elevado a una posición muy alta And even though he may have never been to Jerusalem, y quizás él nunca había estado en Jerusalén. he knew that that was where his family was from. Él estaba consciente que de ahí era su familia. So he asked his brother and others, "Tell me about Jerusalem." Por tanto, él le pregunta a sus hermanos y otros, ¿en qué estado está Jerusalén? And they gave him a really bad report. Y le dieron un reporte muy malo, muy adverso. They said it's horrible. Le dijeron, está en ruinas, It's destroyed. está destruido, The gates were burned down. las paredes han sido derribadas, las puertas, And they told him that it looks the same as it did 70 years ago. y se mira de la misma manera que es en el mismo estado que estaba hace 70 años. That can be discouraging to hear of a situation that has lasted that long. Eso puede desanimar a cualquiera cuando ha visto que esa situación ha durado un lapso de tiempo muy largo. That means for 70 years, they gave up hope. Quiere decir que por 70 años ellos no tenían esperanza de nada. Jerusalem was considered the city of God. Supuestamente Jerusalén era considerada la ciudad de Dios. That's where King David came and led as the king of Israel and Judah. Ahí fue donde vivió el rey David, que cuando fue el rey de Israel, They built the temple for God in Jerusalem donde construyeron el templo del Señor en Jerusalén and the king's palace. y el palacio del rey. And yet for 70 years, it was left alone, completely in ruins. Aún así estaba en ruinas por 70 años. So Nehemiah, Vemos aquí que Nehemías, who from his palace in Persia, de su palacio allá en Persia, you can imagine Nehemiah dressed in fine clothes y podemos ver que Nehemías, por su estado civil, in the king's court. él tenía cierta vestimenta porque estaba al lado del rey. He never had a need when he was in the king's court. Él nunca necesitaba de nada material porque estaba allí en el palacio del rey. He had access to everything. Tenía acceso a todo lo que él quisiera. He was successful. Él tuvo mucho éxito. But see, when God places us in situations where we have favor and success,
Pero cuando Dios nos pone en posiciones donde tenemos su favor y encontramos éxito, it's not just to make ourselves happy no es solamente para que estemos nosotros contentos con nosotros mismos or to make a good life for ourselves, o para que nosotros podamos tener una vida muy cómoda, but God blesses us pero Dios nos bendice so that we can use those blessings para que usemos esas bendiciones to serve the Lord and to serve others, para servirle a Él y a otros, not to keep for ourselves. no solamente para nosotros servirnos a nosotros mismos. So Nehemiah heard this report, Entonces cuando Nehemías escucha este reporte, and even though he was miles away, aunque él vivía muchas millas de distancia, even though his home was intact, aunque su casa estaba intacta, even though his career was thriving, aunque su carrera estaba muy excitante y avanzando, his heart was broken to hear of the situation in Jerusalem. su corazón estaba quebrantado de saber la situación y el estado Verse que se 4. encontraba Jerusalén. Vemos en el versículo 4, It says, when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. y dice el versículo 4, al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. This is Nehemiah's response. De esta manera fue como respondió Nehemías. He heard the bad news and his heart broke. Él escuchó las malas noticias y se le quebrantó su corazón. It wasn't his house that was burned, but it broke his heart. No fue su casa la que se había quemado, pero aún así le quebrantó su corazón. You see, when we give our lives to Jesus Podemos ver que cuando nosotros nos entregamos nuestras vidas al Señor and God calls us to a spiritual leadership, y cuando Dios nos llama a que seamos líderes espirituales, that means that our heart breaks for the things that break God's heart. entonces quiere decir que también nuestro corazón se quebranta por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Nehemiah was very saddened by this news. It said that he wept. Dice aquí la palabra que él lloró porque estaba muy triste. You see, Nehemiah was a man of high leadership position. Vemos también que Nehemías tenía una posición muy alta en el gobierno. And sometimes people in those levels of leadership, A veces la gente que tiene esa posición de liderazgo, the moment they hear a problem, cuando escuchan de un problema, they want to come up with a solution. quieren resolver inmediatamente. Raise your hand if you're the kind of person that when you hear a problem, you already start thinking about how to fix that problem. Levanta su mano y cuando usted escucha de un problema, inmediatamente piensa cómo resolverlo. Many of us, okay, we're going to do this, we're going to do that, we're going to go here, Y dice, vamos a hacer esto y lo otro para resolver la situación. right? Some people are what we call solutions oriented. Hay personas que se orientan a través de solucionando los problemas. I tend to be that way. Yo a veces soy de esa forma. My wife is a little bit different. When she hears a problem, Mi esposa no es así como yo. Cuando ella escucha un problema, she just graduated from a graduate program. She just finished her degree ella in psychology. se acaba de graduar en un programa de psicología. So she's going to be a therapist. Ella va a ser una terapista. So when she hears a problem, Cuando ella escucha un problema, she wants to understand the problem. ella quiere comprender el Tell me more. problema. Tell me more about it. Dime más del problema. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Why do you think you feel that way? ¿Por qué te sientes de esa forma? She wants to understand the problem. That's just a good thing. Quiere comprender el problema y es bueno. So sometimes we have a different approach. Y a veces entre ella y yo a las cosas las vemos de diferentes maneras. I hear a problem, Yo sé de un problema, and immediately, let's fix it. inmediatamente lo quiero solucionar. She hears a problem, Ella escuchó de un problema, and she wants to understand the problem. lo quiere analizar. See, Nehemiah heard this big problem in Jerusalem, Nehemías escuchó de ese problema en Jerusalén, but he demonstrated godly leadership pero demostró su manera como ser líder a Dios, because he didn't just start acting right away porque no inmediatamente reaccionó, without thinking, sin pensar lo que iba a hacer, without praying, sin orar, without seeking God. sin buscar a Dios. In fact, he heard this news Él escuchó de las malas noticias and it broke his heart and he began to weep.
y le quebrantó su corazón y dice la palabra que comenzó a llorar. See, what happens when our heart is touched by God because of something that we see or experience? Es lo que pasa cuando nuestro corazón es conmovido cuando vemos que algo malo pasa. What happens? Usually, what happens is it leads us to seek the face of God. Normalmente nos conmueve a buscar a Dios. When we're broken, when we're touched, when our heart is moved, Cuando estamos quebrantados, cuando nuestro corazón es conmovido de cualquier circunstancia, then we come before the Lord venimos ante Dios and we say, Lord, come and be with us. y le pedimos que esté con nosotros en esos momentos. Lord, come and heal us. Guíanos, Señor. Lord, come and save us. Sálvanos, Señor. Right? I know what Pastor Frank and the family had to go through recently, and a lot of these other families in LA have gone through. The moment you see those flames, that begins to cause something in our hearts. Lord, please come, hold these fires back. Eso vimos que experimentó el pastor Frank cuando se le quemó su casa. Acudieron a Dios y al pueblo de Dios para resolver. So Nehemiah was moved, and it says that he began to fast and pray, and he sought the Lord. Entonces vemos aquí que Nehemías fue conmovido y dice la palabra que aparte de llorar y se conmovió, comenzó a orar y a ayunar. That's the first thing we should do as people of God when we come upon a challenge that's too big for us. Es lo primero que debemos hacer como pueblo de Dios cuando hay un reto muy grande que es bien adverso en nuestras vidas. Is to seek the face of God Es de buscar el rostro de Dios and to say, Lord, please have mercy on us. y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. To seek his face and to say, God, come and be healer, be the one who restores. Que busquemos a Dios para que nos restaure y que nos sane de la situación que estemos pasando. So, what is it that breaks your heart the way that it breaks God's? ¿Qué es lo que le quebranta su corazón a usted, hermano y hermana? Que a la misma vez le quebranta el corazón a Dios. See, there's things happening all around us every single day Hay muchos acontecimientos en nuestros alrededores, día a día, that break the heart of God. que quebrantan el corazón de Dios. We just might not see it all the time. Quizás no lo vemos siempre. Every time a child is abused physically or sexually or even verbally, Cada vez que una criatura es abusada verbalmente, físicamente o sexualmente, it breaks the heart of God. eso le quebranta el corazón a Dios. When somebody suffers from mental illness or their drug addiction and they're living homeless, that breaks the heart of God. Cuando una persona es como un vagabundo, eso le quebranta a Dios. We know that there are over 800 million people worldwide that are dealing with starvation and malnutrition. Sabemos que hay como 800 millones de personas a través del mundo que no tienen ni qué comer. When we live in a country where we're constantly having to get rid of our food before it goes bad, Cuando vivimos en un país donde normalmente tiramos la comida antes que se dañe, there's still almost 1 billion people who don't know where their next meal is coming from. casi podríamos decir que hay 1 billón de personas que no saben qué van a comer para el almuerzo, para la cena, y no se diga mañana. That breaks the heart of God. Eso le quebranta el corazón a Dios. Violence, La violencia, shootings, los tiroteos, terrorism el terrorismo, breaks the heart of God. eso le quebranta el corazón a Dios. Broken families, Las familias que se quebrantan y que se desvanecen, divorce rates, el divorcio, kids not having parents to raise them. los niños que no tienen sus padres que los críen, It breaks the heart of God. eso le quebranta el corazón a Dios. There are things around us every day that break the heart of God. Hay muchas cosas que pasan en nuestro alrededor todos los días que quebrantan el corazón de Dios. So, as the body of Christ, Y como pueblo de Dios, we ought to come and say, Lord, help me, help my heart to be aligned with your heart. le tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que alineemos nuestro corazón con el de Él. That's what Nehemiah did. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemiah could easily have said, that's not my problem. Nehemías fácilmente podría haber dicho, eso no es problema mío. That sounds like somebody else's job to go and fix Jerusalem. Eso a mí me suena con el problema de otra persona que pueda resolverlo, no yo.
I'm busy enough here in Persia. Estoy muy ocupado aquí en Persia. I got a good job. Tengo un buen trabajo, I got plenty of money. tengo dinero, I know where my future is heading. yo sé para hacia dónde va mi futuro. I don't have time to get involved in all that stuff. No tengo tiempo para envolverme en estas cosas. And yet he showed leadership as a man of God. Y aún así, como hombre de Dios, él demostró como líder And he espiritual allowed himself to be moved by what was happening in Jerusalem. y permitió que le conmoviera en su corazón lo que estaba aconteciendo en Jerusalén. So he fasted and he mourned and he prayed for many days. Entonces él, al llorar, oró y ayunó por muchos días. And then in verse 5, Entonces en el versículo 5 we get to read one of his prayers. vamos a ver una de sus oraciones. Very powerful. Muy poderosa la oración. And in some ways can be an example for us. Y de alguna manera puede ser ejemplo para nosotros. Have you ever been in a situation that seems too big for you to solve on your own? ¿Ha estado alguna vez usted en una situación que la situación sea muy grande para que usted piense que no pueda resolverla? Many people in our county today are having to pray a prayer very similar to Nehemiah. Mucha gente en nuestro condado quizás están haciendo la oración que hizo Nehemías. Where do I even start, God? ¿Por a dónde comienzo, Señor? What do I even ask for? ¿Qué puedo pedirte, Señor? Having a hard time finding hope. Tengo mucha dificultad encontrando esperanza en mi situación, In the middle of destruction. en medio de la destrucción. So let's see how Nehemiah responds. Vamos a ver cómo responde Nehemías And he prays this way. y oró de esta manera. Lord, the God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and keep his commandments. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's family, have committed against you. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. We have acted wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Remember the instruction you gave your servant Moses, saying, If you are unfaithful, I will scatter you among the nations. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. But if you return to me and obey my commands, then, even if your exiled people are at the farthest horizon, I will gather them from there and bring them to the place I have chosen as a dwelling for my name. Pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. They are your servants and your people, whom you redeemed by your great strength and your mighty hand. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Lord, let your ear be attentive to the prayer of this your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. What a powerful prayer. Qué oración más poderosa. You see, Nehemiah starts this prayer, he doesn't start it by asking for something. Cuando él comienza a orar, no comienza orando pidiéndole nada a Dios. He starts by reminding God who he is. Comienza recordándole a Dios quién es Él.
He says, "You are the God of heaven, you are great and awesome." Tú eres el Dios de los cielos, de la tierra y todopoderoso. We need to remind ourselves and God who God is before we focus on our problems. Tenemos que recordarle a Dios y a nosotros mismos quién es Dios antes de enfocarnos en nuestros problemas. In other words, we have to reflect on who is God and what is he capable of. En otras palabras, tenemos que reflexionar quién es Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. And that's where we start. Y es donde comenzamos la oración. He's a good God. Es un Dios bueno, He's a faithful God. es un Dios fiel, He's a mighty God. es un Dios He's a poderoso, loving God. es un Dios que ama, He's a close God. A close God who's es un close Dios to que us. está cerca de nosotros. And we remind ourselves who he is first, Y primeramente recordamos quién es Él. right? Amén. Nehemiah focused on who God was. Nehemías se enfocó en quién es Dios And he tells him, and you're a God who keeps your covenant. y le dice, y tú eres el Dios que mantiene sus promesas. And I love this next part of the prayer because it shows that Nehemiah was a man of the word. Y cuando vemos cuando él comienza a orar, es un hombre de su palabra. Nehemiah prays and he says, I know a little something about the covenant. Yo sé algo how do you say covenant? Yo sé algo del pacto que hiciste con He tu says, pueblo. your covenant to us was this. El pacto que hiciste con tu pueblo es el siguiente. If we as the people are unfaithful to you Si nosotros no te somos fieles a ti and we don't obey your commands, y no te obedecemos a ti, then you will scatter us throughout all the nations. nos vas a desparcir entre todas las naciones. Because this is what it says in the word of God. Porque es lo que dice en la palabra de Dios. He says, but if we repent Pero si nosotros nos arrepentimos and confess of our y sins confesamos nuestros pecados and return to you y regresamos a ti and live faithfully unto you, y vivimos fieles a ti, that even if we were scattered all throughout the world, aunque seamos esparcidos en todo el mundo, you would bring us back to this place. nos vas a traer aquí de regreso. So Nehemiah says, so Lord, Entonces le dice Nehemías, Señor, I can't speak on behalf of everyone, no puedo hablar por todos, but I'll start with me. pero comienzo conmigo mismo. I'm sinful. Yo soy pecaminoso. I haven't lived for you the way that I should. No he vivido mi vida como tú me has mandado. And my family, we have sin also. Y también mi familia ha pecado. So he begins with the process of confession and repentance. Entonces comienza la oración en el proceso de arrepentimiento y confesión. Remember, the whole story starts by an examination of the physical status of Jerusalem. Y todo comenzó examinando el estado físico de Jerusalén. The city was broken. La ciudad estaba destruida The gates were burned. y las puertas habían sido quemadas. The walls were broken down and in ruins. Y las murallas se habían caído. But Nehemiah knows something, Pero Nehemías sabía algo, that more important than a broken city, que más importante que la ciudad estaba quebrantada, he recognized that they were a broken people. que ellos eran un pueblo quebrantado. And even if you rebuilt the city overnight, Y aunque puedas reconstruir la ciudad de un día a otro, but the people were not rebuilt, pero la gente no había sido restaurada, then the walls will fall again. entonces se pueden caer las paredes otra vez. las So murallas. Nehemiah comes before the Lord, Entonces Nehemías viene entre Dios and before he begins the project of rebuilding the city, y antes que comienza él a reconstruir la ciudad he starts by saying, rebuild me, y dice, restáurame a mí, restore my heart, restaura mi corazón, forgive me of my sin. perdóname mis pecados, Because I believe the broken city of Jerusalem porque yo tengo la certeza que como estaba así quebrantada la ciudad, was really just a symbol of a broken people, era el símbolo de un pueblo quebrantado, a sinful people. de una gente pecaminosa. This is another reason why I believe Nehemiah wasn't just a politician, but actually a theologian. Y por eso yo no pienso que Nehemías solamente era un político, sino también era un teólogo, Because for 70 years, porque por 70 años many who were Israelites muchos de los israelitas, blamed God for the destruction of Jerusalem. ellos le echaban la culpa a Dios por la destrucción de Jerusalén. You didn't protect us. No nos protegiste, Señor.
So maybe you're not really God. Entonces quizás tú no eres And many of them realmente turned Dios. to other gods, Y ellos se volvieron a otros dioses and they stopped worshiping God. y dejaron de adorar a Dios. Because they said, well, if he was really God, he wouldn't have let this happen. Porque dijeron, si verdaderamente eres Dios, no hubieras permitido que esto hubiera pasado. But they forgot the covenant. Pero ellos se olvidaron del pacto. The covenant doesn't say that God is going to always protect you no matter what. El pacto no indica de que siempre Dios nos va a proteger, no importa lo que pase. No, it says you got to remain faithful to God. El pacto indica que tenemos que ser fieles a Dios primero. And if you are no longer faithful to God, Y si no somos fieles a Dios, then these things can happen. entonces las cosas van a ir de mal en peor. So Nehemiah begins this process Entonces, Nehemías comienza este proceso by saying, diciendo lo siguiente: God, is not your fault. Dios, Señor, no es tu culpa, It's our fault. es nuestra culpa. We fell short. Nosotros te fallamos, Señor, We disobeyed you. te desobedecimos. We made those decisions. Tomamos esas decisiones erradas And we repent. y ahora nos arrepentimos. We're sorry. Perdónanos, Señor. We're not going to do that anymore. Ya no vamos a volver a hacer eso. We want to worship you the right way. Queremos adorarte de la manera We want to serve you the right way. apropiada. Queremos servirle como We debemos. want to come back to you. Queremos regresar a ti. So a return to Jerusalem Entonces, cuando regresan a Jerusalén, was really symbolic of a revival. simbólicamente significaba un avivamiento. That after 70 years, Que después de 70 años, the people of God would return to him. que el pueblo de Dios iba a regresar a Dios. Amen. Amén. So Nehemiah prays this beautiful prayer, acknowledging who God is, Entonces vemos cómo Nehemías hace esta oración reconociendo a Dios, what his covenant is. cuál es el pacto, He confesses their sin, confiesa sus pecados and then he turns toward him y vuelve hacia Dios. and he says, Lord, Y le dice, Señor, restore us. restáuranos. Praise God. Gloria a Dios. So let's skip to Nehemiah chapter 2, verse 1. Vamos a ver a Nehemías capítulo 2, versículo 1. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought before him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste, me preguntó. So the king asked me, "Why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart." And I was very much afraid. Me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo. But I said to the king, "May the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire?" Y respondí al rey, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? The king said to me, "What is it that you want?" And then I prayed to the God of heaven. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo. And I answered the king, "If it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried so that I can rebuild it." Y respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. And let's move now to verse 11. Vamos al versículo 11. I went to Jerusalem, and after staying there 3 days, I set out during the night with a few others. I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, Mhm.
Salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios había puesto en mi corazón, hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. By night I went out through the valley gate and toward the jackal well and the dung gate, examining the walls of Jerusalem, which had been broken down, and its gates, which had been destroyed by fire. Esa noche allí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero, inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. So let's pause there for a moment. Vamos a pasar aquí por un momento. We see here that Nehemiah then took this prayer and this heart of discouragement with him to the presence of the king. Vemos que después de que ora a Nehemías, lleva su oración ante la presencia del rey. The king had never seen him sad before, so he says, what's going on? What's happening? El rey nunca lo había visto de la manera que estaba, nunca lo había visto turbado y le pregunta, ¿qué te pasa? And he says, I heard bad news about Jerusalem, which is where my family's from. Y le dice, pues yo he oído malas noticias de donde es mi familia, Jerusalén, And it breaks my heart that after 70 years, nobody's done anything about it. y me quebranta el corazón de que después de 70 años nadie ha hecho nada por ellos. And then it says something very interesting in the passage that's helpful for us to pay attention to. Y vemos aquí en este pasaje bíblico que hay algo muy interesante que dice Nehemías. The king says, what do you want? Y le dice, cuando le pregunta el rey, ¿qué quieres? Remember, Nehemiah was very influential and powerful. Recordemos que Nehemías era una persona de mucha influencia y de mucho poder, But he also may have been a little bit comfortable. pero también estaba un poquito ah, cómodo. And he had never probably asked for a favor like this from the king. Y quizás nunca le había pedido un favor así al rey. And so the Bible gives us this really interesting detail that it says when the king asked him that, he was very much afraid. Entonces, él como que le dio un temor cuando el rey le hace esa pregunta bien directa. Being a courageous leader for God Para ser un líder con coraje para Dios, doesn't mean that we never experience fear. no significa que nunca vamos a tener miedo o temor de nada. Some people think that we can't feel fear. We shouldn't feel fear. Algunos dirían de que no tenemos que tener miedo o experimentar el miedo. I'm glad that Nehemiah admits and acknowledges that he was afraid. Y aquí vemos que Nehemías lo admite, que tiene miedo. It's natural to feel fear. If you feel fear every once in a while, raise your hand. It's natural. Es natural a Claro. veces tener miedo. Levante su mano si alguna vez ha tenido miedo por algo. But as people of God, Pero como pueblo de Dios, it's important that we recognize this. es muy importante que reconozcamos lo siguiente. Whatever you're afraid of isn't bigger than God. De lo que tenga miedo no es más grande que Dios. Don't allow your fear to take over. No permita que el temor le controle. Don't allow it to cause you to feel disheartened or discouraged. No permita que el temor no le permita hacer lo que tenga que hacer. It's natural to feel fear, Es natural a veces tener miedo, but our God is bigger than what we're afraid of. pero Dios es más grande de lo que temamos. This is why it's important to be careful about bad news, Por eso es muy importante a veces cuando recibimos malas noticias. right? Sometimes we have the news on the television 24/7. A veces estamos viendo los noticieros 24 horas al día. Or if you watch your news on your news app on your phone or on a social media app, O cuando ve las noticias por medio de su teléfono, lo que sea. there's something interesting about how we get our news and information on our phone. Hay algo muy interesante cuando nosotros obtenemos noticias por medio de nuestro teléfono. If you click on one article Si usted oprime en un artículo today, hoy, tomorrow it's going to send you 10 that are just like that one. mañana le va a enviar 10 que son similares a ese. And on Tuesday you'll have 100. Y el martes va a tener 100. And all of a sudden now you'll be thinking that
more bad things are happening than you were used to. Y de repente usted va a estar pensando de que muchas cosas malas están pasando, más de las que usted piensa. The truth of the matter is you're just more aware of it than you were before. La verdad es de que usted está más consciente de los acontecimientos, de lo que estuvo antes que viera su teléfono. And it's not a bad thing to be aware, Y no es malo estar consciente de lo que está aconteciendo. but what can your heart handle? Pero ¿cómo va a reaccionar usted cuando usted vea lo malo que está pasando? Is that news going to make you feel paranoid? Eso que lea usted en noticias le va a poner temor. Is that news going to increase the fear that you have? Le va a incrementar el temor que usted ya tiene, el miedo que usted ya tiene. And the bottom line is if we allow that to take over, Y si nosotros permitimos que eso nos controle, then we're no longer any good for God ya no vamos a poder servirle a Dios de esa manera. because we lose the hope that Christ wants us to hold on to. Que perdemos la esperanza de que Dios nos da al servirle. So if we have constant bad news coming our way all day long, Entonces, si constantemente estamos viendo las noticias y son malas, the only way to combat that is to have even that much more good news from the Word of God. entonces de la única manera de combatirlo es por medio de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios y nos enfocamos en la palabra de Dios. And the best news is this. Y las mejores noticias serían estas. In Christ, En Cristo we have the victory. tenemos la victoria. Period. Y punto. That's the best news. Esta es la mejor noticia que podemos recibir. But Pastor, you don't understand. I'm going through this. Pero pastor, usted no me comprende. Estoy pasando por esto. You know what? ¿Sabes qué? I don't want to be insensitive to what you're No going through. quiero ser muy insensible a lo que estás pasando. You might be going through multiple disasters in your life. Puede estar pasando muchas cosas desastrosas en su vida. You might have more than I ever been through in my life. Quizás esté pasando más cosas de las que yo esté pasando. So I don't want to be insensitive to what you're going through. Pero no quiero ser insensible a lo que está pasando. But if I can say this in a matter-of-fact way, Pero le puedo decir lo siguiente, whatever you're going through de lo que esté pasando, isn't too big for God. no es más grande para Dios. In Christ, En Cristo we have the victory. tenemos la victoria. No matter what it is. No importa lo que esté pasando. Is it a health issue and you're dealing with sickness? Puede ser su salud. God is bigger than that. Dios es más grande que su salud. Is it a financial issue that you're going through and it's causing you a lot of pain? Podrá ser su situación financiera que le esté causando eso. God is bigger than that. Dios es más grande que eso. Is it a family situation that's causing you to feel sad because it hasn't been worked out yet? Alguna situación familiar que le está turbando porque no ha sido solucionada. Dios es más grande que eso. God is bigger than that. Thank you, Paco. Told you the Holy Spirit's using him today. Hallelujah. God is bigger than whatever it is that we face. Dios es más grande de lo que estamos confrontando. And this is the kind of faith that the Lord wants us to build on this year. Y es la clase de fe que Dios quiere que nosotros crezcamos en ella este año. Remember, I said at the beginning, God wants to build a foundation Yo dije al principio que Dios quiere construir una base of faith de fe that we can stand on. en la cual nosotros podamos pararnos bien. Because when our foundation is right, Porque cuando nuestra base está bien we fundada, can build anything on it. podemos construir cualquier cosa en ella. But if our foundation is not right, Pero si nuestra base no está bien fundada, no matter what we build, no importa lo que construyamos, it's going to fall apart. se va a caer. And the foundation of faith is this. Y la base de la fe es esta. As I look to the year ahead, Cuando yo veo este año, whatever comes my way lo que sea que me acontezca is smaller than God. es más chico que lo que es Dios. And just as God has brought me out of the situations before, Y de la misma manera que Dios me sacó de muchas situaciones antes, He's going to bring me out of the ones that I'll face ahead. también me va a sacar de las que vienen en el futuro. So I won't walk in fear. Para que no camine en miedo, en temor, I won't walk in doubt. en la duda, I won't be hopeless y que no siente que no tengo esperanza, because my God is with me. porque mi Dios está conmigo And He's strong, y Él es fuerte, He's loving, Él nos ama and He's faithful. y Él es fiel. So if we have that with us, Entonces, si tenemos eso con nosotros, that's the best news. esa será la mejor noticia que puede recibir. And that counteracts all the bad news. Y eso va en contra de todas las malas noticias. Jesus is with you.
Jesús está con nosotros. No matter where you are, No importa dónde esté, no matter what you're going through, no importa lo que esté pasando, no matter how big the problem seems, no importa qué tan grande sea our usted piensa God que is es el bigger problema. than that problem. Dios es más grande que ese problema. This is what we learn from Nehemiah. Esto es lo que aprendemos de Nehemías. I'll finish right now because otherwise I'll just keep preaching all day. Ahorita termino, si no voy a estar predicando todo el día. And I know people have places to be. Y tenemos que ir a algunos lugares, según nosotros. Nehemiah went and he assessed all the damage. Nehemías fue y vio todos los daños. He went around the entire city and he noted every single thing that Right. was broken. Él fue por toda la ciudad y notó todo lo que estaba destruido. A detailed list. Una lista muy detallada. I'm sure after being heartbroken, when he heard the news from afar, Yo tengo la certeza que después de que estaba quebrantado de haber oído las noticias desde lejos, it was even harder to see it for himself. fue más dificultoso para él verlo de cerca. But he did it anyway. Pero aún así lo hizo. Why? ¿Por qué? Because we can't repair what we're not willing to admit is broken. Porque no podemos reparar lo que no podemos admitir que está quebrantado. And he noted every single thing. Y él hizo nota de todo. Say, I want to fix this. Tengo que reparar esto We gotta have to do that. y tengo que hacer esto. Right? Because then once he did the assessment, Porque ya cuando él vio todos los daños que habían, then that que leads him reparar. to the next project, which is what materials are we gonna need? Entonces después él fue a ver el proyecto que tenía que hacer y los materiales que necesitaba para reparar lo que tenía que reparar. How many workers are we gonna need? ¿Cuántos trabajadores vamos a necesitar? And you can't build a plan No puede hacer un plan without first knowing what is it that we're trying to address. sin saber específicamente lo que tiene que reparar. I love that about Nehemiah's faith. Eso es lo que me gusta de la fe de Nehemías. Some of us, our faith is small, Algunos de nosotros nuestra fe es bien chica so we don't want to be honest about the things that are broken. y no queremos ser honestos de las cosas que están We just quebradas. want God to fix it with the snap of a finger. Nomás queremos que Dios lo repare así inmediatamente. Unless we simply say, Lord, A menos que entonces digamos, here are all the things in my life that are broken. aquí están una lista de las cosas de mi vida que están mal. Here are all the areas in my life where there's sin. Aquí están las áreas de mi vida donde yo tengo pecado. Here are all the things in me that need to be addressed. Aquí están todas las cosas que tengo que reconocer. Sometimes, Lord, I have this problem. A veces tengo ese problema, Señor. Come and help me there, Lord. Ayúdame en esta área, Señor. Sometimes I'm feeling this way. I need your help over A here. veces me siento de esta forma. Ayúdame, Señor. In the same way that Nehemiah circled the city, De la misma manera que Nehemías fue a través de la ciudad, spiritually, we have to circle our lives. espiritualmente nosotros tenemos que ver cómo están nuestras vidas Look at every area. y ver cada área. Lord, this is my marriage, and I need you to come and work with us here in my marriage. En mi matrimonio, Señor, hay esos problemas. Trabaja en mi matrimonio. With my kids, Lord, I need you to come and work with me here with my kids, mighty God. Con mis hijos quiero que trabajes de esta forma porque ese es el problema. We have to circle our lives and be honest about the areas that need to be addressed. Tenemos que ser honestos con Dios y con nosotros mismos en las áreas de nuestras vidas que Dios tiene que influenciar en ellas. Nehemiah wasn't afraid to be honest about everything that was destroyed. Nehemías no tenía miedo de decir lo que estaba destruido, Because he knew that you can't repair what you're not willing to admit is broken. porque él sabía que uno no puede reparar lo que no va a admitir que está quebrantado para repararse. And so I'll finish with this section in verse 17. Termino con esto en el versículo 17. So at this point, Nehemiah gathers all the people who were there in the region. Entonces en estos momentos viene Nehemías y junta a todas las personas que estaban ahí. Many of those who gathered Muchos de ellos que se juntaron lived in the area, vivían ahí en el área, but they abandoned the city pero abandonaron la ciudad because they didn't want to live in a city with broken walls. porque no querían vivir en en una ciudad con murallas destruidas. The city had been in this kind of shape for 70 years. El estado de la ciudad había estado así por 70 años. In other words, for just about 100% of those who gathered,
Y casi el 100% de los que se juntaron, the only picture they ever had of Jerusalem la única fotografía que tenían de Jerusalén was rubble. era nomás de escombros. Many of them had lost hope. Muchos de ellos habían perdido la esperanza, They had given up. ya se habían dado por vencidos. They never pictured or had a vision for what Jerusalem could look like. Ya no tenían una visión de cómo podía ser reparada Jerusalén. But all of a sudden, Nehemiah showed up Pero de repente aparece a Nehemías and he brought hope. y trajo esperanza. He started to ask questions. Él comenzó a hacer preguntas, He started to write some notes down in his notebook. comenzó a escribir notas en su cuaderno And he brought people with him. y trajo gente con él. In fact, the king loved him so much. Es más, el rey lo amaba tanto. He says, "What do you want to do, Nehemiah?" ¿Qué quieres hacer, Nehemías? Le pregunta. Nehemiah, he had a bold vision. Y él tenía una visión muy fuerte. It's okay to have a bold vision, church. Es bueno tener una buena visión, hermanos. It's okay to have a bold vision for your family and for yourself. Es buena idea tener una visión muy fuerte de su persona, de su familia y de todo lo que haga. Nehemiah told the king to his face, Le dijo Nehemías al rey, enfrentándolo, "I want to go repair my city." quiero ir a reparar mi ciudad. So the king said, "Okay, Entonces le dice el rey, ¿está bien? you've served me well here. ¿Me has servido bien acá? I'm going to bless you too." Te voy a bendecir también. And he sent him with materials. Y lo envió con mucho material. He sent him with a letter to go to the forest to bring wood with him. Lo envió con una, Lumber. lo envió con una carta para que él tenga acceso a los recursos que él necesitara. And even though Nehemiah didn't ask, Y aunque Nehemías no lo pidió, the king said, "I'm going to send you men le dijo, también voy a enviar hombres contigo. so you can take them with you. They're going to help you rebuild." Se los llevas y te van a ayudar a reconstruir. Now, I want you to imagine being one of those people who lived in the area of Jerusalem. Ahora imagínense si una de esas personas que vivían ahí por Jerusalén, And for however many years, the only thing you're ever used to seeing is a destroyed city. y de lo único que ellos habían visto siempre era una ciudad destruida. And now all of a sudden in the distance, you see horses and people and materials that are coming toward your city. Y de repente ve bestias, caballos y material y madera que viene hacia usted. And the man shows up and says, "My name is Nehemiah. Y viene Nehemías y dice, mi nombre es Nehemías. You don't know who I am, No saben quién soy, but my family's from here." pero mi familia es de acá. And he brings the people together, and verse 17 is a speech. Y en el versículo 17 vemos lo que acontece. He says, "Then I said to them," the people, "you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace." Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me, and they replied, "Let us start rebuilding." So they began this good work. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. Praise the Lord. Gloria a Dios.